Nunca pensé que una decisión podría destruir todo lo que creía que era estable en mi vida. Me llamo Janet y tengo casi 40 años. Durante los últimos 10 años he trabajado en el negocio familiar de mi esposo, sí, en Portland. Se suponía que era un nuevo comienzo, una oportunidad para combinar mis habilidades con el empuje de Sound, pero al mirar hacia atrás, me doy cuenta de que me estaba metiendo en problemas. No estaba preparada para un negocio pequeño, con solo 9 empleados, dirigido por el padre de Sound, Kevin. A Caden le gusta mantenerse al margen del trabajo diario, dejando todo en manos de Sound, quien está siendo preparado para hacerse cargo del negocio. Parecía estar bien hasta que mi trabajo dejó de ser importante, pero eso trajo sus problemas. Pensé que estaba ayudando, pero solo empeoré las cosas dentro de la familia. El mayor problema vino de la madre de Sound, Brenda. Ella tiene poco más de 70 años y se retiró de su carrera, supuestamente para cuidar la casa, pero casi no hacía nada en casa, dejándome a mí encargada tanto del trabajo en la empresa como de las tareas del hogar todos los días. El día que pasé en la oficina parecía hacer que Brenda se sintiera más incómoda. El punto de quiebre llegó una tarde calurosa, habíamos estado discutiendo por algo pequeño, o al menos parecía pequeño en ese momento. En uno de sus habituales ataques de ira, Brenda arrojó una taza de café caliente en mi camisa. Era como si toda su ira acumulada hubiera explotado en ese momento. Me quedé allí sorprendida, mientras el líquido hirviendo empapaba mi blusa y quemaba mi piel. El rostro de Brenda mostraba una mezcla de enojo y satisfacción. «Has arruinado todo», dijo. Su voz estaba llena de resentimiento, pero no fue solo el café lo que me rompió, fue lo que pasó después. Brenda anunció que su hijo menor, Brian, asumiría mi puesto. Brian solo tenía 19 años, recién llegado de Florida después de dejar la universidad, y no estaba ni cerca de estar listo para el trabajo. Pero a Brenda no le importaba, actuó como si todos mis años de esfuerzo no significaran nada. Incluso me entregó una carta de renuncia que ya había escrito y hizo que los guardias de seguridad me sacaran del lugar. Salí de ese edificio sintiéndome traicionada y con el corazón pesado. ¿Cómo podía todo desmoronarse tan rápido? No podía creer que todo lo que había trabajado se derrumbara tan de repente. Perder mi lugar tanto en la empresa como en nuestra casa me dejó sintiéndome perdida. Sabía que necesitaba hablar con Sound y Kevin, pero tenía miedo de lo que podrían decir. Sound, siempre tan tranquilo, sugirió que me tomara un descanso para aclarar mi mente. Kevin, aunque menos emocional, también pensó que un tiempo fuera podría ayudar con mi corazón herido. Acepté y decidí hacer un viaje corto con la esperanza de que algo de distancia me diera claridad. Mientras estaba fuera, recibí una llamada urgente de Brian. Su voz temblaba cuando admitió que estaba abrumado. Brenda le había dicho que el trabajo sería fácil, pero no era así. Brian estaba teniendo problemas con lo básico, como la contabilidad, la gestión del personal y la administración. Las tareas diarias dejaron claro que Brenda había subestimado lo difícil que era el trabajo que había estado haciendo durante años. Cuando regresé, el ambiente en la empresa estaba aún más tenso. Sound y Kevin me dijeron que Brian había cometido algunos errores graves. Uno de los peores fue manejar mal a un cliente importante, lo que puso en peligro el futuro de la empresa. Me dio un bajón darme cuenta de que los errores de Brian podían arruinar todo lo que habíamos construido. Kevin enfrentó la situación y dijo que la empresa probablemente tendría que fusionarse con una empresa más grande. Él y Sound pensaban que era la única forma de salvar el negocio. La reacción de Brenda fue explosiva. Estaba furiosa e insistió en que Sound debería tomar el control total de la empresa en lugar de permitir una fusión. Su negativa a enfrentar la realidad solo hizo que las cosas fueran más estresantes. En medio de todo este caos, Kevin hizo una declaración aún más impactante, anunció que había decidido divorciarse de Brenda. Las acusaciones que le lanzó fueron duras: descuidar sus deberes en el hogar, socavar mi papel en el negocio e incluso tener aventuras. La conmoción y la ira de Brenda eran evidentes, y las relaciones familiares se volvieron aún más tensas. La decisión de Kevin de echar a Brenda y Brian de la casa familiar y organizar que se quedaran temporalmente con un amigo sumó al caos. Sentía como si todo se estuviera desmoronando a nuestro alrededor, mientras yo luchaba por no perder mi lugar tanto en la empresa como en nuestra casa.
Algo inesperado pasó en medio de todo esto. En medio del caos, apareció un pequeño rayo de esperanza que pronto cambiaría nuestro futuro. Los días después de ser expulsados de la empresa y de nuestra casa estaban llenos de confusión y angustia, pero algo mejor estaba a punto de llegar. Pasé los primeros días en una pequeña cabaña junto al lago, tratando de entender todo lo que había pasado y cómo podría ser mi futuro. El entorno tranquilo no ayudaba mucho a calmar la tormenta que sentía dentro de mí. Me sentía perdida, sin una dirección clara. Shaun y Kevin me apoyaron, diciéndome que usara este tiempo para reflexionar. Su amabilidad ayudaba, pero no podía borrar el profundo sentimiento de traición. Sentía que Shaun siempre había sido mi fuente de fortaleza, pero podía ver el estrés que la situación le estaba causando. Estaba lidiando con su responsabilidad hacia la empresa y su familia. No mucho después, sonó mi teléfono y vi el nombre de Brian en la pantalla. Mi corazón se hundió. Esperaba no tener que enfrentarme a él después de todo lo que había pasado, pero su voz estaba llena de preocupación y supe que tenía que escucharlo. Janet, no sé qué hacer, dijo Brian con voz temblorosa. Todo se está desmoronando. Pensé que podría manejarlo, pero estoy perdido. Ni siquiera sé cómo hacer la contabilidad y estoy luchando con el personal. Escuchar esto me impactó. Este era el hijo menor de Brenda, a quien le dieron mi trabajo sin pensarlo 2 veces, y ahora se estaba ahogando en el puesto. Brenda había hecho que pareciera fácil, pero las dificultades que estaba enfrentando Brian demostraron cuánto había subestimado los problemas que yo había manejado durante años. A pesar del dolor que sentía, no pude evitar sentir lástima por Brian. Él se encontró en una situación mucho más allá de sus capacidades. Le di algunos consejos por teléfono, pero sabía que solo eran soluciones temporales. Brian necesitaba más ayuda de la que yo podía darle desde la distancia. Después de la llamada, intenté concentrarme en mi propia vida. Pasé los días caminando por el lago, leyendo y tratando de aclarar mi mente. Shaun y Kevin me visitaban de vez en cuando, pero las noticias que me traían sobre la empresa nunca eran buenas. Los errores de Brian se estaban acumulando, los clientes se estaban yendo y los problemas financieros estaban creciendo. Estaba claro que la empresa estaba en serios problemas. Un día, Shaun llegó con una expresión seria en su rostro y me dijo que él y Kevin habían decidido enfrentar la situación de frente. Los errores de Brian nos han puesto en una situación difícil, dijo Shaun. Kevin y yo lo hemos hablado, y creemos que la empresa podría necesitar fusionarse con una empresa más grande. Es la única manera de salvarla. La noticia fue sorprendente pero esperada. Sabía que la empresa estaba luchando, pero la idea de fusionarse me parecía rendirse. Pude ver cuánto le pesaba esto a Shaun. Esta decisión no se tomó a la ligera. Kevin realmente creía que fusionarse era la única opción, pero Brenda estaba completamente en contra. Quería que Shaun tomara el control total, pensando que fusionarse significaba rendirse. Como si las cosas no fueran ya complicadas. Kevin soltó otra bomba, anunció que planeaba divorciarse de Brenda. Las razones eran dolorosas y personales. Kevin acusó a Brenda de descuidar sus deberes en casa y de socavar el trabajo que yo había hecho en la empresa. Incluso reveló que ella había estado involucrada en asuntos amorosos. La noticia sorprendió a todos, incluso a mí. La familia se estaba desmoronando, y la decisión de Kevin de pedirles a Brenda y Brian que se fueran causó aún más enojo y confusión. Su partida dejó la casa tensa y llena de problemas sin resolver. Sentí una mezcla extraña de alivio y tristeza. Por un lado, ya no tendría que enfrentarme más a Brenda, pero por otro, su ausencia dejó un vacío difícil de ignorar. Ahora que Brenda y Brian se habían ido, quedaba en manos de Shaun, Kevin y de mí lidiar con las consecuencias. Prepararnos para la fusión fue una tarea enorme. Los empleados estaban nerviosos e inseguros sobre su futuro. Kevin y Shaun trabajaban sin parar para hacer la transición lo más tranquila posible. Era agotador, pero había una pequeña sensación de esperanza en el trabajo duro que estábamos haciendo para estabilizar la empresa. Durante este tiempo, intenté encontrar un equilibrio. Me enfoqué en mí misma, usando los momentos de tranquilidad para reflexionar sobre lo que quería para mi futuro. Estaba empezando a acostumbrarme a esta nueva rutina cuando sucedió algo inesperado. Descubrí que estaba embarazada. La noticia de mi embarazo fue un punto de inflexión. Fue una sorpresa que trajo un torbellino de emociones, felicidad, miedo y un nuevo propósito. En medio del caos,
Esta pequeña chispa de esperanza me dio un nuevo impulso. Sentí que la vida me estaba dando la oportunidad de comenzar de nuevo y de crear algo hermoso a partir de todo lo que había pasado. Mientras me preparaba para los cambios que se avecinaban, sabía que habría desafíos. La empresa estaba a punto de pasar por un cambio importante y mi vida personal también iba a transformarse de manera significativa. Pero, por primera vez en mucho tiempo, me sentí más clara. El futuro era incierto, pero también traía la promesa de nuevos comienzos. Los días después del anuncio de la fusión y de las luchas familiares estuvieron llenos de negociaciones difíciles y batallas emocionales, pero estaba lista para enfrentar lo que viniera. Había vuelto a Portland, tratando de adaptarme a la nueva realidad. La casa se sentía diferente sin Brenda y Brian. Estaba más tranquila, pero el silencio estaba cargado de problemas no resueltos y heridas del pasado. Shaun y Kevin estaban trabajando sin parar en la fusión. La empresa, que había sido mi hogar profesional durante 10 años, estaba a punto de convertirse en parte de una empresa más grande. No era solo un acuerdo comercial, era una montaña rusa emocional. Los empleados estaban ansiosos por su futuro, y la responsabilidad pesaba mucho sobre todos. Shaun, siempre tranquilo, estaba involucrado en cada parte de la fusión. Janet, todo va a estar bien, me decía, aunque podía ver el estrés en sus ojos. Estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos de que la empresa salga adelante. Kevin estaba igual de concentrado y se mostró más fuerte. Se lanzó a las negociaciones de la fusión con determinación, guiando a la empresa a través de este momento difícil, tal como lo había hecho durante mis años allí. Aún había una distancia entre nosotros, creada por los problemas familiares recientes y las revelaciones personales. Un día, mientras revisaba papeles viejos en la oficina, encontré un montón de fotos de los primeros días de la empresa. Me recordaron cuánto habíamos construido juntos. La empresa no era solo un negocio, era un símbolo de años de esfuerzo y dedicación. Mientras miraba las fotos, sentí una profunda nostalgia por los tiempos en que las cosas eran más simples. Mientras se realizaba la fusión, Shaun y yo también estábamos enfrentando cambios en nuestra familia. La noticia de mi embarazo se había difundido y la gente tenía reacciones variadas. Algunos estaban felices y nos felicitaban, mientras que otros parecían inseguros sobre lo que nos esperaba. Recuerdo una noche en la que Shaun y yo estábamos en la sala de estar, hablando de todo lo que estaba pasando. Janet, sé que esto es mucho con lo que lidiar, dijo Shaun, con voz preocupada, pero estamos juntos en esto. La empresa estará bien y encontraremos la forma de manejar todo. Sus palabras eran reconfortantes, pero el futuro aún se sentía incierto. La fusión era un gran paso, y era difícil saber cómo afectaría nuestra vida personal y el futuro de la empresa. La realidad de convertirnos en padres añadía otra capa de complejidad a todo. Quería sentirme emocionada por el bebé que crecía dentro de mí, pero no podía evitar preocuparme por cómo encajaría en nuestras ya complicadas vidas. A medida que se acercaba el día de la fusión, la atmósfera en la empresa estaba llena de nervios y expectativas. Los empleados se estaban preparando para los cambios, y Shaun y Kevin estaban ultimando todos los detalles. Traté de mantenerme positiva y apoyar, aunque estaba claro que la fusión era un gran cambio para todos los involucrados. Justo cuando parecía que las cosas empezaban a acomodarse en una nueva rutina, surgió un nuevo problema. Brenda y Brian, que se habían estado quedando con un amigo, se acercaron a mí. Brenda quería hablar conmigo, y aunque tenía mis dudas, acepté. La reunión fue incómoda, con mucha tensión no dicha. No vine aquí a pelear, dijo Brenda, con un tono cansado. Solo quería ver cómo estás. Sé que las cosas terminaron mal y me arrepiento de cómo sucedió todo. Sus palabras eran una mezcla de disculpas y actitud defensiva. Siempre había sido difícil de entender, y esta reunión no fue diferente. Me di cuenta de que estaba lidiando con todo lo que había pasado, especialmente el divorcio. Brian, sentado en silencio a su lado, parecía cansado e inseguro. Aprecio que te hayas acercado, dije, tratando de mantener la calma, pero ha sido difícil para todos nosotros. Espero que entiendas por qué las cosas salieron como salieron. Brenda asintió, aunque todavía parecía cautelosa. Solo quiero que las cosas mejoren para todos. La reunión no resolvió todo, pero dio una pequeña sensación de entendimiento. Brenda estaba lidiando con sus propios problemas, y Brian aún estaba tratando de encontrar su lugar después de haber sido asignado a un papel que era demasiado para él. Una vez que se hizo la fusión y la empresa empezó a avanzar, Shaun y yo comenzamos a enfocarnos más en nuestra vida personal. Prepararnos para el bebé se convirtió en algo emocionante y lleno de esperanza.
Empezamos a imaginar un futuro que no solo giraba en torno al negocio, sino también a la nueva vida que estábamos a punto de recibir. Con la empresa asentándose en su nueva estructura, había una sensación de renovación. La transición había sido difícil, pero también trajo algunos cambios positivos. Los empleados se estaban adaptando, y Shaun y Kevin trabajaban duro para fortalecer la posición de la empresa en el mercado durante las últimas semanas antes de la llegada del bebé. Cuando llegó el momento, estábamos llenos de emoción y preparativos. Shaun y yo trabajamos para arreglar nuestra casa para la nueva llegada. Era un nuevo capítulo para nosotros, uno que traería desafíos y alegrías a pesar de toda la agitación e incertidumbre. Había una sensación de esperanza en el aire. La empresa estaba empezando a recuperarse y nuestras vidas personales se dirigían hacia algo nuevo y positivo. El pasado había sido difícil, pero también había abierto la puerta a nuevos comienzos. A medida que se acercaban los últimos días de mi embarazo, me encontraba reflexionando sobre el torbellino de eventos que nos habían llevado hasta aquí. La vida nos había presentado desafíos, y el año pasado no había sido diferente, pero a pesar de todos los altibajos, sentí una paz y emoción mientras me preparaba para la llegada de nuestro bebé. Era el comienzo de un nuevo capítulo, un nuevo inicio en medio del caos. Shaun y yo habíamos encontrado una nueva rutina que equilibraba las demandas de la empresa mientras nos preparábamos para el bebé. La fusión se había completado con éxito y la empresa estaba empezando a encontrar su estabilidad bajo la nueva estructura. Las cosas se estaban calmando, aunque el camino para llegar aquí no había sido fácil. Una noche, mientras Shaun y yo estábamos en la sala hablando sobre el futuro, Shaun dijo suavemente, poniendo su mano sobre mi estómago: sé que no ha sido fácil, Janet. Estoy orgulloso de cómo hemos manejado todo y estoy emocionado por lo que viene. Sus palabras me dieron tranquilidad. Los últimos meses habían sido estresantes y llenos de esperanza, y era reconfortante saber que estábamos avanzando juntos a pesar de los desafíos. La idea de ser padres nos llenaba de alegría y emoción. Esperábamos con ansias este nuevo comienzo, un cambio muy bienvenido después del tumultuoso año pasado. Cuando finalmente nació nuestro bebé, fue un momento de pura alegría. Nuestro hijo, por primera vez, me llenó de amor y esperanza. Todo lo que habíamos pasado valió la pena. Este bebé fue un recordatorio de lo que realmente importaba, un símbolo de nuevos comienzos. Mientras nos adaptábamos a la vida con nuestro recién nacido, también veíamos un renovado sentido de propósito. Al mismo tiempo, la empresa se estaba adaptando a su nuevo rol. La fusión había traído grandes cambios, pero también abrió puertas para el crecimiento. Kevin trabajó estrechamente con los nuevos socios para asegurar que todo funcionara sin problemas, y quedó claro que la empresa estaba en el camino hacia la recuperación. Los empleados, que antes estaban preocupados por los cambios, ahora parecían más esperanzados. La nueva estructura les ofrecía oportunidades para crecer. Fue gratificante ver cómo la empresa encontraba su camino de nuevo. Sin embargo, a pesar de los cambios positivos, seguían habiendo problemas sin resolver con Brenda y Brian. Se habían estado quedando con un amigo desde que se fueron de nuestra casa, y su situación estaba lejos de la estabilidad que solían tener. Sentía cosas encontradas sobre su situación. Por un lado, me daba algo de pena por lo que estaban pasando. Por otro, el dolor por lo que hicieron seguía fresco. Un día, Brenda se acercó a mí de nuevo, pero esta vez la conversación fue diferente. Janet, dijo con un tono más suave que antes, quería agradecerte por darnos la oportunidad de arreglar las cosas. Sé que cometí errores y lamento cómo salieron las cosas. Espero que podamos encontrar una manera de seguir adelante. Sus palabras fueron un paso hacia la reconciliación. Aunque sabía que no iba a ser fácil, aprecié el gesto y vi que estaba siendo sincera. Creo que todos tenemos cosas que mejorar, respondí, pero espero que podamos encontrar una manera de seguir adelante y reparar lo que se rompió. Brian también expresó su deseo de arreglar las cosas. Admitió que había tenido problemas con su papel en la empresa y las consecuencias de los problemas familiares, pero estaba intentando encontrar su camino de nuevo. Lo siento por todo lo que te dije en una de nuestras charlas. Sé que no manejé bien las cosas y quiero hacer las cosas bien, dijo. Fue un pequeño paso, pero fue un comienzo. Perdonar y reconstruir la confianza lleva tiempo, y sabía que no pasaría de la noche a la mañana, pero había una chispa de esperanza de que con el tiempo podríamos reparar las fracturas y avanzar. A medida que pasaban los días, nos enfocamos más en nuestra familia y en el futuro. La empresa iba por buen camino, y Shaun y yo estábamos encontrando nuestro equilibrio como nuevos padres. Los desafíos del año pasado nos enseñaron mucho sobre la fortaleza,
el amor y la importancia de la familia. Este nuevo capítulo en nuestras vidas estaba lleno de esperanza y posibilidades. Estábamos aprendiendo a equilibrar las responsabilidades personales y profesionales, pero había un nuevo sentido de propósito en todo lo que hacíamos. Las pruebas que habíamos enfrentado nos unieron y nos ayudaron a ver lo que realmente importaba. Mirando hacia el futuro, me sentía esperanzada. El viaje había sido difícil, pero también nos había unido y enseñado lecciones valiosas. Estábamos listos para aceptar cualquier nueva oportunidad y desafío que se nos presentara, confiando en que podríamos manejarlos como familia. Al final, nuestra historia familiar fue una de crecimiento y cambio. Habíamos pasado por tiempos difíciles, tomado decisiones difíciles y lidiado con emociones complejas, pero a pesar de todo, habíamos encontrado esperanza y un nuevo sentido de propósito. Al mirar hacia el futuro, sabíamos que estaría formado por las lecciones que habíamos aprendido y la fuerza que habíamos ganado. No recuerdo el rostro de mi madre. Ella murió cuando yo tenía 2 años, dejando solo unas cuantas fotografías dispersas y las historias de papá para reconstruir quién era. Me llamo Kimberly, y esta es la historia de cómo aprendí que, a veces, la verdad es la única arma que necesitas contra las mentiras. Crecer en la casa de un político significaba acostumbrarme a los espacios vacíos. Nuestra mansión tenía 6 habitaciones, pero la mayoría de los días me sentía como si estuviera dando vueltas allí sola, como una canica en una caja vacía. Papá se dedicó por completo a su trabajo después de que mamá murió, durante 2 años. En serio, simplemente se fue, no físicamente, porque aún vivía con nosotros, pero emocionalmente, bien podría haber estado en otro planeta. Tu papá dará un discurso esta noche, Kimberly, decía mi niñera. Sara, enciende la televisión. Mira, ahí está. Yo solo presionaba mis manitas contra la pantalla, tratando de tocar su rostro. Así es como solía ver a papá en esos tiempos, a través de una barrera de vidrio, hablando con multitudes de extraños en lugar de conmigo. Gracias a Dios por mi abuela Rose, que venía casi todos los días trayendo sus famosas galletas con chispas de chocolate y contándome historias sobre papá cuando él tenía mi edad. Yo tenía 6 años cuando todo cambió. Papá llegó a casa una noche luciendo más vivo de lo que lo había visto en años. Kimberly, cariño, quiero que conozcas a alguien especial, dijo. Así fue como Patricia entró en nuestras vidas. Mi nueva madrastra era alta, siempre perfectamente arreglada, con una sonrisa ensayada que nunca llegaba a sus ojos. Recuerdo estar ahí, en mi pijama de Pokémon, mirándola y sintiendo que algo no estaba bien. Los primeros meses no fueron tan malos. Patricia me ignoraba en su mayoría, lo cual me parecía bien. Tenía mi propia ala de la casa, con baño en mi habitación y un área pequeña de estudio donde hacía mi tarea. Sara se quedó como mi niñera, y entre ella y la abuela Rose, apenas tenía que interactuar con Patricia. Pero empecé a notar cosas, como la sonrisa de Patricia. Dejaba caer su sonrisa en cuanto papá salía de la habitación, o, accidentalmente, programaba sus elegantes almuerzos justo durante mi recital de piano. Así que papá tenía que escoger entre ellos, y él siempre elegía sus eventos. No podía decepcionar a la esposa de una estrella política en ascenso. Después de todo, no lo tomes personal, cariño, me decía la abuela Rose. Tu papá simplemente está ocupado. La campaña es muy demandante. Yo trataba de no hacerlo, en serio. Pero es difícil no sentirlo personal cuando ves las actualizaciones de la carrera de tu papá en YouTube en vez de cenar con él, o cuando la juerga de compras de tu madrastra recibe más atención que tus calificaciones perfectas en la secundaria. Todo cambió cuando papá empezó a hablar de mi futuro, probablemente porque sus asesores le dijeron que la educación era un tema importante para los votantes, fuera por la razón que fuera. Yo no me quejaba, por primera vez en años, parecía realmente interesado en mi vida. Yale, Harvard, Stanford, y elige, Kimmy, me dijo una noche, sorprendiéndome al estar en casa para cenar. Con tus calificaciones, podrías entrar a cualquiera de ellas. Yo cubriré todo, la matrícula, el alojamiento, lo que necesites. Casi me atraganto con mi pasta. El tenedor de Patricia resonó contra su plato, y luego llegó mi cumpleaños número 16. Salí esa mañana y encontré un Mercedes nuevo en la entrada, con un enorme moño rojo. Papá estaba ahí parado, sonriendo como un niño. Feliz cumpleaños, cariño, dijo, colgando las llaves frente a mí. Creo que puedes manejarlo. Grité y lo abracé tan fuerte que probablemente arrugué su traje. Por un momento, sentí como si hubiera recuperado a mi papá de antes, el de antes de que mamá muriera, antes de que la política consumiera su vida. La voz de Patricia cortó el momento como hielo. ¿Un Mercedes? ¿En serio, Richard?
Para una chica de 16 años, prácticamente podía sentir su mirada furiosa en mi espalda mientras papá me mostraba las características del auto más tarde esa noche. Los escuché discutir en su habitación. La estás convirtiendo exactamente en lo que la oposición nos acusa de ser, niños ricos y privilegiados. La voz de Patricia atravesaba las paredes. ¿Qué sigue? ¿Un jet privado para su graduación? Es mi hija, Patricia. Ya me he perdido demasiados cumpleaños. ¿Y cómo se verá cuando estrelle ese auto contra un árbol o cuando sus amiguitos la metan en drogas? ¿Has pensado en tu campaña si eso pasa? Patricia parecía decidida a salvarme de mí misma. Como decía cada vez que papá mencionaba mis planes para la universidad, sacaba algún artículo sobre los hijos de millonarios que se volvían locos en la universidad, cuando necesitaba dinero para útiles escolares, cuestionaba cada centavo. Kimberly, querida, decía con esa voz dulce que usaba cuando tenía visitas de sus amigas del club, cuéntales cómo te fue en química, es una pena, sobre todo con todos los recursos que da tu padre. Mientras tanto, sus propias facturas de tarjetas de crédito eran astronómicas. Me siento tan sola cuando Richard no está, le decía a papá, haciendo pucheros. Ir de compras es mi único consuelo. Otro bolso de $5,000, otro fin de semana en el spa, otro proyecto de renovación. Traté de mantenerme al margen, de verdad lo hice, pero Patricia no me dejaba en paz. Deja que tu padre trabajó tan duro, decía en voz alta cuando sus amigos la visitaban. Y algunas personas simplemente toman y toman sin ninguna gratitud. Me miraba directamente mientras lo decía. Un día, finalmente exploté. Fue durante uno de sus almuerzos. Llevaba toda la tarde haciéndome pequeños comentarios. Y simplemente no pude soportarlo más. Al menos no soy yo quien lo desangra con las compras. Le solté en respuesta. La habitación quedó en silencio. Y la cara de Patricia se puso roja. Esa noche, papá me llamó. En su estudio, papá me dijo: Patricia dice que hoy la avergonzaste frente a sus amigos. Kimberly, tienes que esforzarte más. Ella está haciendo todo lo posible por ser una madre para ti. Quise gritarle la verdad, pero solo asentí y me fui a mi habitación. Después de eso, me convertí en un fantasma en mi propia casa. Comía en mi cuarto y cronometraba mis idas a la cocina para cuando Patricia no estuviera. Estudiaba más duro que nunca, decidida a entrar a una universidad lejos de ella. La única vez que tenía que verla era cuando papá estaba en casa. Entonces, interpretaba mi papel en nuestra pequeña obra de teatro familiar. Ese año, no podía esperar a que llegaran las vacaciones de invierno. Mis amigos habían planeado un viaje para hacer snowboard en Mountain Ridge Resort. Sorprendentemente, Patricia estuvo de acuerdo cuando le pedí permiso. Papá estaba fuera en una gira de campaña, como siempre. Aquí está el dinero para el viaje, dijo Patricia, extendiéndome varios billetes de 100, con los labios apretados en una delgada línea. Pero recuerda, Kimberly, no presumas. No necesitamos historias sobre la hija mimada del político haciendo una escena en una estación de esquí. La mañana que salimos, el cielo estaba azul cristalino, perfecto, con nieve fresca en las pistas. Había practicado snowboard en Mountain Ridge desde que tenía 13 años, y la misma ola de emoción me invadió cuando llegamos al estacionamiento. Las primeras bajadas fueron perfectas, el viento en mi cara, el rocío de nieve, la libertad absoluta. Este era mi lugar feliz. No había Patricia, ni drama político, solo yo y la montaña. Entonces sucedió. A veces, sigo repitiendo ese momento en mi cabeza. Estaba en mi pista favorita, bajando a buen ritmo. Había hecho esta carrera docenas de veces antes, pero de alguna forma, tal vez tomé una curva mal, tal vez iba demasiado rápido. Todo salió mal en un instante. El mundo giró, cielo, nieve, cielo, nieve. Sentí como rodaba y rodaba, mi cuerpo golpeando la pendiente una y otra vez. Había un dolor agudo y abrumador. Luego, todo quedó en silencio, excepto por el sonido de mi propia respiración y gente gritando a lo lejos: no te muevas. Alguien estaba arrodillado a mi lado. La patrulla de esquí viene, dijeron. El dolor en mis piernas era insoportable. A través de la neblina, escuché palabras como fracturas múltiples y transporte de emergencia. En la ambulancia, una vez que me dieron algo para el dolor, saqué mi teléfono con manos temblorosas. Papá sabría qué hacer. Papá ayudaría. No hubo respuesta. Intenté de nuevo y aún nada. Con desesperación creciente, llamé a Patricia. ¿Qué?, respondió con su voz aguda. Patricia, tuve un accidente. Estoy en una ambulancia. Por supuesto, su voz se volvió venenosa. ¿Borracha e inútil? Sabía que harías algo así. ¿Robar dinero no fue suficiente?
Ahora tienes que avergonzar a tu padre con un accidente de borrachera. ¿Qué? No estaba bebiendo. Simplemente me caí. Guarda tus mentiras para alguien más, pequeña ladrona. No te molestes en llamar de nuevo. La línea se cortó. Me quedé mirando mi teléfono en shock, con las lágrimas corriendo por mi cara. ¿Ladrón borracho? ¿De qué estaba hablando? Señorita, ya casi llegamos al hospital, dijo suavemente el paramédico. ¿Hay alguien más a quien podamos llamar? Asentí, aún aturdida, y les di el número de la abuela Rose. Mis piernas palpitaban con cada bache en el camino, pero de alguna manera, el dolor en mi pecho dolía aún más. Las horas pasaron en un borrón de radiografías, médicos y morfina. Seguí revisando mi teléfono, esperando que papá llamara. Ya debía haber recibido mis mensajes. Tenía que saber que estaba herida, pero no llegó ninguna llamada. Las enfermeras fueron amables y me trajeron mantas y vasos extra de gelatina, pero al caer la noche me quedé sola en la estéril habitación del hospital, escuchando el pitido de las máquinas. Me sentí más abandonada que nunca en mi vida. Desperté con la luz del sol entrando por la ventana del hospital y el familiar aroma del perfume de la abuela Rose. Por un momento, todo se sintió bien, hasta que vi su cara. La abuela Rose parecía mayor de lo que la había visto nunca. Su cálida sonrisa habitual fue reemplazada por una expresión de dolor y preocupación. Se estaba sonando las manos, algo que solo hacía cuando las cosas estaban realmente mal. «Abuela, ¿qué pasa con papá?», le pregunté. Se sentó pesadamente en la silla al lado de mi cama. «Oh, Kimberly, tu padre me llamó anoche. Está muy enojado, cariño. Dice que pusiste toda su campaña en riesgo». «¿Qué? ¿Cómo dice eso?». Ella hizo una pausa, mirando como si cada palabra la lastimara. «Dice que robaste dinero de la casa, que estabas bebiendo con tus amigos en la montaña, que te metiste en algún tipo de pelea y luego te caíste en estado de ebriedad». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. «Eso no es cierto. Nada de eso es cierto. Solo estaba haciendo snowboard, ¿sabes? Lo he hecho 100 veces antes». «Lo sé, cariño», dijo mientras tomaba mi mano, «pero tu padre quiere que te quedes conmigo después de que te liberen. Dice que está muy decepcionado de verte así ahora mismo». La habitación comenzó a girar. No podía estar pasando. Mi propio padre pensaba que yo era una ladrón borracho. Ni siquiera vino a verme al hospital. Pero, abuela, tú me conoces. Sabes que no lo haría. «Por supuesto que lo sé, cariño», me dijo mientras me apretaba la mano. «Ya lo resolveremos, como siempre lo hacemos». Pasé las siguientes horas tratando de procesar todo lo que había sucedido. Mis piernas dolían, pero el dolor en mi corazón era peor cada vez que cerraba los ojos. Veía la cara de papá desde mi cumpleaños número 16, orgulloso y sonriendo. ¿Cómo había salido todo tan mal? La puerta se abrió y Patricia entró. Una enfermera estaba revisando mi goteo, y Patricia hizo un gran espectáculo. «Oh, pobrecito», dijo mientras me daba unas palmaditas en la mano. «Esto debe ser muy difícil para ti». La enfermera sonrió con aprobación ante la aparente preocupación de mi madrastra. «Tienes suerte de tener una familia tan cariñosa», dijo, tomando algunas notas en mi historial. Quería gritar. Quería decirle a la enfermera que esa mujer era la razón por la que mi propio padre no vendría a verme, pero me quedé allí, tumbada, viendo a Patricia hacer su papel. Tan pronto como los pasos de la enfermera se desvanecieron por el pasillo, algo en mis entrañas me dijo que buscara mi teléfono. Había aprendido hace mucho tiempo a confiar en esos instintos cuando se trataba de Patricia. En silencio, encendí la grabadora de voz justo a tiempo. El rostro de Patricia se transformó en algo feo y triunfante. Se sentó en el borde de mi cama, disfrutando de mi incomodidad mientras intentaba alejarme. «Oh, Kimberly», prácticamente ronroneó. «No tienes idea de cuánto tiempo he esperado. He esperado este momento». «¿De qué estás hablando?», pregunté. Se rió, no con su habitual risita cortés, sino con una risa dura y cruel. «Suena, realmente eres lenta. ¿No me dejarás deletrear, papá, querido?» Piensa que su preciosa niña es una borracha y una ladrona. Se me secó la garganta. «Le dijiste que sí», continuó, y la mejor parte fue que se inclinó más cerca. Su costoso perfume me dio náuseas. Él creyó cada palabra. «Robaste miles de su dinero. Seguro que, en realidad, está bastante bien en mi cuenta privada, por la forma en que estabas bebiendo y peleando en esa montaña antes de tu pequeño accidente». Él nunca lo creerá ya. Ella prácticamente se estaba regodeando. «Ahora tu padre no pagará ninguna universidad elegante, no más fondo fiduciario, no más herencia. Me he asegurado de que pronto seré el aire de tu alma, exactamente como debería ser». Sentí que las paredes se cerraban. «¿Por qué haces esto?»,
Le pregunté. Porque estás en mi camino. Siempre has sido su pequeño y precioso recordatorio de su primera esposa. Se puso de pie, alisándose la falda de diseñador. Pero ahora eres solo la decepción familiar, la hija borracha y lisiada que preferiría olvidar. Las lágrimas corrían por mi cara. Ahora me mejoraré, dijo el doctor. Por favor. Ella agitó su mano con desdén. Tienes suerte si alguna vez vuelves a caminar normalmente. No es que importe. Ya no necesitarás ese lujoso auto tuyo. Te lo quitaré. ¿Para qué le sirve un Mercedes a una persona discapacitada? Ella caminó hacia la puerta y luego se giró con una sonrisa que me heló hasta los huesos. Acéptalo, Kimberly. Ahora estás sola, sin dinero, sin padre, sin futuro. Tú y tu querida abuela luchando por llegar exactamente a donde pertenecen. La puerta se cerró detrás de ella y dejé escapar un suspiro. No sabía que había estado sosteniendo la respiración. Mis manos temblaban cuando tomé mi teléfono y detuve la grabación. Reproduje la grabación de sus palabras venenosas, ahora preservadas para siempre en forma digital. Mis dedos se cernían sobre la pantalla del teléfono mientras contemplaba qué hacer con esta evidencia después de que me sacaran del hospital. No regresé al lugar donde estaban mis padres, a la casa de la abuela Rose. No era tan grande como la mansión de mi padre, pero tenía algo que nuestra antigua casa nunca tuvo: calidez real, la que proviene del amor, no de la calefacción central. La recuperación fue un infierno. Fisioterapia 3 veces por semana, ejercicios interminables, aprender a caminar de nuevo, paso a paso, un paso insoportable. La abuela Rose estaba allí, a través de todo esto, sosteniendo mi mano cuando el dolor se volvía demasiado intenso, celebrando cada pequeña victoria entre sesiones de terapia. Me lancé a mis estudios. Mi computadora portátil se convirtió en mi salón de clases, videoconferencias, tareas en línea, grupos de estudio virtuales. Algunos días apenas podía levantarme de la cama, pero aún así me conectaba, decidida a no dejar que las predicciones de Patricia sobre mi futuro se hicieran realidad. Luego llegó el momento de graduarme. Logré mantener mis calificaciones altas a pesar de todo y las cartas de aceptación comenzaron a llegar. Yale, Columbia, Berkeley, cada una un sueño. Escuela, cada una completamente fuera de mi alcance. Con manos temblorosas, marqué el número de papá. Había pasado 1 año desde el accidente, desde que me abandonó. Tal vez ahora papá. Mi voz sonaba pequeña incluso para mí. Kimberly, fría y formal, la voz de un político. Te dije que no llamarás. Por favor, solo escucha. Entré a Yale. No voy a pagar la universidad por un ladrón y una borracha. No vuelvas a llamar a este número. Clic. Me senté allí con el teléfono en la mano. La grabación del hospital me había hecho un agujero en el bolsillo. Podría haberla puesto para él. Podría haber expuesto las mentiras de Patricia en ese momento. Pero algo me detuvo. Orgullo, tal vez. O tal vez fue darme cuenta de que un padre que podía creer esas mentiras tan fácilmente, que podía abandonar a su hija herida sin siquiera escuchar su lado, tal vez no merecía la verdad. Encontraré otra. Así se lo dije a mi abuela esa noche. Y lo hice. Conseguí un trabajo como barista y luego tomé turnos nocturnos en una librería. Aprendí a desconectarme de las noticias cuando la cara de papá aparecía en la televisión haciendo campaña para su próximo gran puesto. Dejé de estremecerme cuando los clientes mencionaban su nombre y dejó de importarme cuando hablaban de lo hombre de familia que era. Pasaron 3 años así: despertar, ir a trabajar, estudiar entre turnos, ahorrar cada centavo. La abuela Rose ayudó tanto como pudo, incluso tratando de vender sus joyas antiguas en un momento. Yo le decía, no dejes que ella, deberías estar orgullosa de ti misma, me dijo una noche mientras contaba mis ahorros. Estaba a mitad de camino de mi meta. Me di cuenta de que yo era la chica que vivía en esa mansión y que conducía ese Mercedes, que esperaba desesperadamente la atención de su padre. Ella se había ido. En su lugar, era alguien más fuerte, alguien que no necesitaba su aprobación ni su dinero. Estaba limpiando las mesas en la cafetería cuando sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Normalmente lo dejaba ir al correo de voz, pero algo me hizo responder. Hola, Kimberly, cariño. Esa dulce voz, como la miel. Patricia. Mi mano se apretó alrededor del teléfono. ¿Qué quieres ahora? ¿Es que no hay otra forma de hablar con tu amorosa madrastra? Ella se rió. Esa risa falsa que recordaba tan bien, especialmente cuando estaba llamando con tal oportunidad para ti. Me senté con la pierna repentinamente débil. No estoy interesado en nada de lo que tengas para ofrecer. Oh, pero lo serás. La campaña de tu padre está aumentando nuevamente. Su equipo de imagen tiene esta brillante idea de centrarse en los valores familiares y quieren hacer una serie de entrevistas contigo. Casi me río. ¿En serio?
Hablarás de lo maravilloso que es el padre Richard, del apoyo que ha brindado y lo unidos que somos como familia, la amorosa hija reunida con su devoto padre y madrastra. El público se lo comerá por pura audacia. Me dejó sin palabras por un momento. 3 años de silencio, luchando por reconstruir mi vida desde cero. Y ahora querían que interpretara a una familia feliz. Estás loco. Finalmente lo logré. ¿Por qué haría eso? ¿Te ayudaría? Su voz se volvió aguda. Porque si no lo haces, puedes olvidarte de cualquier herencia. Y no olvides que tu padre aún puede presentar cargos por ese dinero que supuestamente robaste. Yo nunca robé nada. Tomaste ese dinero, tu palabra contra la mía, querido. ¿Quién crees que la gente va a creer? ¿A la esposa del respetado político o a la problemática hija alcohólica? Algo se rompió dentro de mí durante todos estos años de tragármelo todo, de aceptar sus mentiras y tomar el camino correcto. ¿Para qué, Patricia? Colgué, con las manos temblando mientras me sentaba en mi pequeño escritorio en la casa de la abuela. Mi computadora portátil cobró vida. Los archivos de audio estaban justo donde los había guardado todo este tiempo. La confesión de Patricia en la habitación del hospital y ahora esta última llamada. Hace 3 años elegí el silencio. Elegí alejarme y reconstruir mi vida a mis propios términos. Pero ya fue suficiente. Abrí mis cuentas de redes sociales y empecé a escribir. Durante 3 años, me quedé callada sobre lo que realmente sucedió. Adjunté los archivos de audio y añadí capturas de pantalla de los mensajes amenazantes de Patricia. Mi dedo pasó sobre el botón de publicar. Esto cambiaría todo, no solo para Patricia y papá, sino también para mí. No habría vuelta atrás después de esto. Presioné publicar. No tenía idea de lo que había comenzado. En cuestión de horas, mi publicación se volvió viral. Por la mañana, estaba en todas partes, sitios de noticias, blogs políticos, redes sociales. Mi teléfono no dejaba de sonar con llamadas de reporteros y productores de televisión. Nos encantaría que contaras tu historia en nuestro programa matutino, decían. Esto realmente podría dañar la campaña de tu padre. Los números de las encuestas se desplomaron, pero no me trajo la satisfacción que esperaba. De hecho, me hizo sentir vacío. Exactamente una semana después de la publicación, sonó mi teléfono. Era el número de papá. ¿Podemos vernos?, preguntó. Su voz sonaba diferente, más humana, cansada. Por favor. Acordamos encontrarnos en una pequeña cafetería, no en la que trabajaba, sino en un lugar tranquilo al otro lado de la ciudad. Cuando entré, casi no lo reconocí. Ya no era el político pulido con su traje perfecto. En su lugar, vi a un hombre que parecía no haber dormido en días, con la corbata suelta y los hombros caídos. Kimberly, dijo al ponerse de pie. Ni siquiera sé por dónde empezar. El comienzo podría ser bueno, dije, mientras se sentaba y respiraba hondo. He escuchado todas las grabaciones. Las he estado escuchando una y otra vez, tratando de entender cómo pude haber estado tan ciego. Se le quebró la voz. Te fallé. No solo después del accidente, sino durante años antes de eso. Estaba tan concentrado en mi carrera y en construir esta imagen política perfecta que olvidé lo que realmente importaba. Las lágrimas corrían a borbotones. Nunca había visto llorar a mi padre antes de que Patricia confesara todo. Él siguió hablando del dinero robado, de las mentiras sobre ti, de cómo manipuló toda la situación después de tu accidente. Admitió que había estado tratando de separarnos durante años. Alcanzó el otro lado de la mesa, tomando mis manos entre las suyas. ¿Alguna vez me perdonarás? Yo también comencé a llorar. Te extrañé tanto, papá. Nos levantamos y nos abrazamos allí mismo, en medio de la cafetería. 3 años de dolor y separación se disolvieron en ese abrazo que tanto había deseado. Solicité el divorcio, me dijo más tarde. Los abogados se están encargando del asunto y quiero pagar tu universidad. Cualquier escuela que quieras. Es lo mínimo que puedo hacer. Yale sigue siendo la escuela de mis sueños. Admití. Esa noche hice otra publicación. Esta vez conté toda la historia. No solo la manipulación de Patricia, sino también cómo mi padre reconoció sus errores y decidió hacer las cosas bien. Para mi sorpresa, a la gente le encantó la historia de un político que eligió a su hija por encima de su imagen, que admitió sus fracasos y trabajó para enmendarlo. Resonó entre los votantes. De una manera que ningún mensaje de campaña cuidadosamente elaborado podría lograr. 2 meses después, me mudé a mi dormitorio en Yale. Papá me ayudó a cargar mis cajas, como lo haría cualquier otro padre. La abuela Rose lloró lágrimas de felicidad mientras hacía mi cama con sábanas limpias. Patricia, lo último que escuché de ella, es que estaba viviendo de su acuerdo de divorcio en algún lugar de Florida. A veces pienso en enviarle una nota de agradecimiento. Después de todo, su juego de poder fue lo que finalmente unió a mi padre y a mí, pero, sobre todo,
Pienso en cómo la curación no siempre es tranquila o privada. A veces se necesita una explosión pública para despejar el camino y permitir que crezca algo mejor. A veces hay que descomponerlo todo para poder construir algo nuevo. En mi caso, me estoy especializando en ciencias políticas. Es irónico, lo sé, pero me imagino que alguien necesita mostrarle al mundo que la política y la verdad no siempre son enemigas. Y papá ganó su próxima elección. Resulta que la gente prefiere la humanidad real a las fachadas perfectas. De todos modos, dicen que la verdad te hará libre. Lo que no te dicen es que a veces la verdad hace más que eso, te trae a casa. Soy Ángela, tengo 28 años. Solía vivir con mis padres y mi hermana mayor, Michelle, pero ella se mudó hace 2 años después de casarse. Dirijo un negocio en línea desde casa. Mi interés en el desarrollo de aplicaciones comenzó en la secundaria, cuando mi abuelo me regaló una computadora en mi cumpleaños. Ese regalo me llevó a lograr un gran éxito. Sin embargo, mi querido abuelo falleció hace 3 años. Él vivía con nosotros y era mi único confidente. Desde su muerte, me he sentido más sola. Mis padres trabajan durante el día, y yo paso el tiempo trabajando sola en silencio. No entienden mi trabajo. Me ven como una jugadora encerrada. Michelle siempre me ha despreciado también. Mi motivación para aprender sobre computadoras surgió en gran medida por el descuido de mi familia. Mis padres siempre favorecieron a Michelle y me prestaron poca atención. Crecí soportando esto mientras mis abuelos, los únicos que me mostraban amor, pasaban la mayor parte del tiempo conmigo, especialmente en mi cumpleaños número 14. Mis abuelos me regalaron una computadora, y gracias a eso, encontré mi carrera actual. Nunca recibí un regalo de cumpleaños de mis padres. Ahora que mis abuelos ya no están, mi habitación es el único lugar donde me siento a gusto en esta casa. A pesar de todo, no odio a mis padres. Ellos me dieron la vida y me criaron. Así que trato de ayudar en la casa lo más que puedo. Los domingos en la mañana preparo el desayuno, y hoy, pasadas las 9 a.m., mi mamá abre la puerta de mi cuarto y pregunta, ¿ya está listo el desayuno? Yo le respondo, sí, está en la mesa, listo para comerse. Desde la muerte de mi abuelo, me he hecho cargo de las tareas del hogar. Mis padres creen que es natural para mí, ya que piensan que siempre estoy jugando videojuegos. Yo preparo todas las comidas, me encargo de lavar la ropa y hago las compras. Mi mamá me pregunta, ¿viste a tu papá? Y añade, desayunó temprano y se fue. Papá salió otra vez, últimamente. Él ha estado saliendo temprano los fines de semana en la mañana, aunque no es común que él y mamá lo hagan. No se lleva bien con mamá, y generalmente no puede decirle que no. Probablemente sale temprano para evitar la apretada agenda que mamá le suele planear en sus días libres. Sin embargo, como casi no recuerdo haber tenido una conversación con papá desde mis días en la secundaria, todo esto es solo especulación. Hoy Michelle y su familia vendrán a visitarnos alrededor del mediodía. Michelle vendrá, no te sorprendas. Después de todo, es tu hermana. Ha pasado un tiempo desde que se vieron. ¿No es así?, me dice mi mamá. Definitivamente ha pasado un buen tiempo. Creo que esta es la primera vez que viene a casa desde que se casó, ¿verdad? Aunque Michelle se casó hace 2 años y ha salido a comer con papá y mamá, no había visitado nuestra casa hasta ahora. Incluso cuando estaba embarazada, no regresó. Y fueron nuestros padres quienes la fueron a ver. ¿Estará pasando algo importante? Supongo que no vendría sin una buena razón. Sí, mamá mencionó que Michelle tiene algo de qué hablar. Volverá a casa después de tanto tiempo, así que tengo que asegurarme de preparar un buen almuerzo. Entendido, lo haré, aunque, a decir verdad, estoy más emocionada por conocer a mi sobrino. Me siento incómodo por la frialdad de Michelle hacia mí en el pasado y, además, me doy cuenta de que aún no he recibido el dinero para la despensa de este mes. Le pregunto a mamá, ¿me puedes dar el dinero para la comida de este mes? Ya voy a hacer las compras. ¿No lo pediste a tu padre? Él me dijo que lo consiguiera de ti. No tengo dinero conmigo. El mes pasado solo recibí 50 pesos. Necesito el monto completo este mes. No, aquí tienes 30 pesos. Ella lanza el dinero sobre la mesa. Si trabajaras bien, esto no estaría pasando. ¿Hasta cuándo piensas seguir jugando? Te he dicho que estoy trabajando. No quiero escuchar excusas. Solo estás jugando para ganarte dinero de bolsillo. No hables de trabajar cuando ni siquiera puedes mantenerte por ti mismo. Eso no es suficiente. Te he dado algo de dinero. Pídele el resto a tu padre. Con eso, salió de la habitación, enojada, cerrando la puerta de golpe. Después de soltar un suspiro profundo, volví a mi trabajo. Una vez que llegué a un buen punto para detenerme, salí a hacer las compras, aunque una sensación de inquietud no dejaba de acompañarme.
Me apresuré a terminar las compras temprano en la tarde, ya que había escuchado que mi hermana llegaría a esa hora. Después de regresar a casa, comencé a cocinar de inmediato, mientras mi mamá veía la televisión para relajarse y mi papá acababa de llegar justo antes del mediodía. Pronto sonó el timbre, justo a la hora prevista. Me alegra que pudieras venir, Michelle, pasa rápido. Se oye la voz alegre de mi mamá. He vuelto, responde Michelle. Es nostálgico regresar a esta casa después de tanto tiempo. Bienvenida de nuevo, Michelle. Ha pasado un buen rato, le dije, viendo a Michelle por primera vez en mucho tiempo. Ella estaba vestida con ropa de diseñador de pies a cabeza y con mucho maquillaje. Su sonrisa triunfante dirigida a mí no había cambiado en absoluto. Estoy tan cansada, exclamó Michelle mientras se dejaba caer en el sofá, mientras buscaba a mi sobrino con la mirada. Vi a mi mamá abrazándolo, su expresión, sorprendida y con los ojos muy abiertos mientras miraba a su alrededor. Era adorable. ¿Qué estás mirando? Apúrate y prepara el almuerzo, dijo mi mamá fríamente al notar que estaba observando a mi sobrino. Mamá, ¿sigues obligando a Ángela a hacer todas las tareas del hogar?, preguntó Michelle en un tono burlonamente curioso. Por supuesto, si ella solo se queda en su habitación jugando todo el día, pues que haga algo útil, respondió mamá. Es cierto, cuesta dinero solo por estar aquí, añadió Michelle, continuando su conversación con mamá alegremente. Traté de entablar una conversación normal con Michelle, preguntándole sobre su vida de casada, cómo es la vida matrimonial. Michelle, debe ser difícil cuidar a los niños y hacer las tareas del hogar, dije, eligiendo cuidadosamente mis palabras. No hago ninguna tarea doméstica. Odio la idea de estar ocupada con esas cosas todos los días como tú, respondió Michelle. ¿Qué quieres decir con que tenemos un ama de llaves? No tengo que hacer nada. Recordé que el esposo de Michelle es médico. Cuando se arregló su matrimonio, mamá y Michelle estaban muy contentas. Se casó con dinero. Pensé, wow, tener un ama de llaves debe ser agradable. ¿Tu esposo está ocupado con el trabajo?, le pregunté. Sí, lo está. Casi nunca está en casa, ni siquiera en sus días libres, por las llamadas de emergencia, respondió Michelle. Considerando nuestra relación, estaba siendo una conversación decente. Sin embargo, Michelle parecía insatisfecha y me detuvo cuando fui a terminar de preparar la comida. Tienes una vida tan fácil, ¿te das cuenta de lo mucho que luchan nuestros padres? ¿Por qué sigues mintiendo sobre que trabajas? ¿No tienes tu edad? Deberías darte cuenta de que, como no eres independiente, mamá tiene que trabajar. Michelle, ya te he dicho a ti y a mamá muchas veces que trabajo desde casa y gano lo suficiente. No tienes que preocuparte por eso. Si eso es cierto, entonces múdate y vive por tu cuenta. Dices que estás ganando, pero probablemente sea solo dinero de bolsillo, ¿verdad? Tú dices eso porque nunca has tenido que luchar como mamá. Michelle no creía que realmente estuviera trabajando y pensaba que solo vivía de mis padres sin los medios para ser independiente. Me quedo en esta casa porque pertenecía a mis abuelos. Está llena de recuerdos valiosos para mí. No puedo creer que te quedes aquí por esa razón. Si fuera yo, no me gustaría quedarme en una casa tan antigua, dijo Michelle. La casa es antigua, pero fue renovada para que mi abuelo pudiera moverse con facilidad. La cocina y el baño fueron remodelados, y los electrodomésticos se cambiaron por otros más nuevos, así que no me siento incómoda. Aunque nuestros abuelos querían mucho a Michelle, creo que ella se sintió molesta por sus comentarios y actitudes, por lo que no siente ningún apego por este lugar. Creo que lo mejor para alguien como yo era casarme con alguien rico, pero eso es imposible para ti, dijo Michelle con una sonrisa burlona. Mi madre se rió de sus palabras. No puedes casarte, no puedes presentarnos un nieto, y ni siquiera intentas hacerlo. Vives solo y eres realmente un inútil. No creo que el matrimonio lo sea todo. Vivo del dinero que gano y estoy bien con eso, respondí, intentando mantener la calma. Deja de decir eso y de mentir, papá. Mamá y yo estamos cansados de tus mentiras, insistió Michelle. Justo en ese momento, mi sobrino empezó a llorar, y mi madre me lanzó una mirada de desaprobación. Evité su mirada y regresé a la cocina, frustrado, para seguir preparando el almuerzo en silencio. Llegué a la conclusión de que seguir explicándole a Michelle y a mi madre sería inútil. A pesar de sus críticas, Michelle se comió todo lo que había preparado. Había escuchado que tenía algo importante que decirnos ese día, pero se fue en la noche sin mencionar nada. Sin embargo, noté algo extraño. Durante su visita, Michelle estuvo revisando varias partes de la casa, como las habitaciones de arriba, el baño y la cocina, que habíamos remodelado poco a poco.
Desde que Michelle se mudó, sus inspecciones detalladas me parecieron siniestras. Sin embargo, se fue sin ningún problema ese día. Me preguntaba cuándo nos volveríamos a ver a la mañana siguiente mientras preparaba el desayuno. De repente, mi madre habló: asegúrate de que la casa esté ordenada para el próximo domingo y prepara bien la cena. Michelle, Dylan y los niños vendrán la próxima semana. ¿Ellos vinieron ayer? ¿A qué vienen y por qué viene su esposo también? Bombardeé a mi madre con preguntas, sorprendido. No hay nada de qué sorprenderse. Su familia dijo que tienen algo importante que discutir. Hay algo para ti también, así que mantén tu agenda libre, me respondió. Estoy feliz de volver a ver a los niños. ¿Qué podría ser? Pensé, llena de ansiedad. Michelle no había mostrado su cara desde que se casó, y ahora, de repente, decidió regresar la próxima semana, esta vez con su esposo. Todo se sintió muy extraño. Reflexioné sobre las intenciones de Michelle, pero no se me ocurrió nada. Sin embargo, sin que yo lo supiera, Michelle y nuestra madre estaban discutiendo. ¿Puedes creer que la casa está a nombre de Ángela? ¿Qué estaba pensando papá?, dijo Michelle. No te preocupes, mamá. Si le decimos a Ángela que la carga de todo es por ella, dejará el derecho de vivir aquí. Esta casa nos pertenece, respondió nuestra madre. Estaba tan absorto en el trabajo que, antes de darme cuenta, ya era domingo. La primera vez que conocí al esposo de Michelle, Dylan, fue cuando vino a nuestra casa para presentarse antes de su boda. Había decidido convertirse en médico, influenciado por su padre, y aunque era guapo, recuerdo haber sentido un escalofrío por su comportamiento. Mi madre se emocionó al escucharlo. Él era hijo de un médico y lo recibió con gran alegría. Sin embargo, desde entonces, Dylan no ha visitado nuestra casa, y ni mis padres ni yo lo hemos visto desde la boda. En esta situación, di la bienvenida a Michelle, a mi sobrino y a Dylan después de preparar la cena. En la mesa, cuando volví a mirar a Dylan, parecía haber perdido un poco de peso en comparación con hace 2 años. Cuando regresé a la cocina, Michelle me siguió. ¿Compraste estas guarniciones en algún supermercado?, me preguntó. Me pregunto si serán de nuestro gusto, ya que siempre comemos comida de alta calidad. Este es un plato que preparé y me enseñó la abuela, así que puedo asegurarle su calidad, le respondí. No pude contestar. Michelle pareció disgustada por un momento, pero luego rápidamente puso cara de esposa cariñosa y comenzó a servir los platos durante la cena. Michelle se jactó de cómo su hijo era superior a los demás durante la comida. Dylan apenas habló, parecía distante, incluso mientras escuchaba las historias de Michelle, viendo a nuestro adorable hijo. ¿No te gustaría tener otro nieto? Michelle me lanzó una mirada maliciosa, aparentemente lista para usarme como objetivo de nuevo. De hecho, ya podríamos haber tenido otro nieto, pero eso es imposible ya que Ángela ni siquiera está casada. Antes de pensar en tener hijos, encontrar una pareja para casarse es esencial. ¿No es así? Y contigo siempre en tu habitación jugando. ¿Cómo podrías conocer a alguien? Y para colmo, estás desempleado y sigues viviendo en casa, después de soportar insultos tan duros. Había terminado de comer y estaba a punto de levantarme de la mesa cuando mi madre me habló con una voz llena de ira, planeando levantarme de la mesa. Tú solo, aún no hemos terminado. Hay una discusión importante por delante, así que siéntate y escucha. Vayamos al grano. Ángela, ¿puedes por favor salir de esta casa? La abrupta petición de mi hermana me dejó sin palabras. Intenta vivir sola por una vez, que tanto papá como mamá estén en casa. Limitar vivir contigo si las cosas continúan de esta manera. No cambiarás. Sonaba casi como si ella estuviera diciendo que era por mi propio bien que debería mudarme y vivir por mi cuenta. Como si me estuviera aconsejando de mala gana. Realmente deberías darte cuenta de cuánto te decepcionas. Estás aprendiendo a ganar lo suficiente para vivir solo y entender la dureza de la sociedad. Te vendría bien. Espera, mamá, ¿cuántas veces tengo que decir que estoy trabajando y ganando mi propio dinero? ¿Cuándo entenderás mis manos? Temblé de ira mientras hablaba, frustrado porque nunca me escuchaban. Solo porque ganas un poco de dinero con tus pasatiempos no significa que te estés ganando la vida. No, gano lo suficiente cada mes para pagar mis propios gastos. Además, pagué todas las renovaciones en esta casa. Financié las renovaciones después de la muerte de nuestro abuelo con el dinero que había ahorrado de mi trabajo. Mis padres estaban al tanto de esto porque no habían hecho ninguno de los pagos. ¿Te crees que eres algo? No, ese dinero era del abuelo. ¿No fue lo que pensaste? ¿No sabía que recibiste dinero del abuelo antes de que falleciera? De hecho, mi abuelo me había dado una libreta bancaria poco antes de morir, resultado de que mis abuelos ahorraran.
preocupados por mi futuro debido a la negligencia de mis padres. Debieron pensar que algún día sería útil. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Cómo sabes eso? Inmediatamente guardé la libreta en un cajón de mi habitación y no se lo conté a nadie. Es obvio porque lo encontré en tu cajón, pero ¿dónde escondiste la tarjeta de efectivo? No pude retirar el dinero. ¿Cómo pudiste hacer algo así? Eso es despreciable. Me quedé atónito y profundamente sorprendido. Esos dos siempre fueron más amables contigo, pero pensar que dejaron dinero para ti, dejándonos de lado. ¿Cómo se atreven a no pisotear los sentimientos del abuelo y la abuela? Dejaron ese dinero mientras pensaban en mi bienestar. Sintiéndome menospreciado por su desprecio hacia las intenciones de mis abuelos, mi enojo se intensificó y finalmente entendí por qué. Mis padres nunca habían mencionado los pagos de renovación. Debieron saber de la libreta bancaria y tenían la intención de que yo me hiciera cargo de los costos desde el principio. Asumieron que yo había cubierto los costos de renovación con el dinero de la cuenta bancaria que recibí. Olvidémonos del dinero por ahora. Gracias a eso, la casa antigua tiene comodidades decentes y los electrodomésticos son bastante nuevos. Es irritante que solo tú los hayas recibido, pero bueno, te perdono. El abuelo y la abuela probablemente previeron que tendrías dificultades para ser independiente y estar sin trabajo dentro de la casa. La casa está limpia y los electrodomésticos son bastante buenos. La repentina inspección de Michelle en la casa tenía como objetivo verificar estas mejoras. Hermana, estoy realmente preocupada por ti, lo entiendes, ¿verdad? Solo la miré en silencio, ignorando mi mirada. Ella sonrió y comenzó a revelar sus verdaderas intenciones. En realidad, estoy a punto de construir un nuevo hospital, dijo con orgullo, mirando a Dylan, cuya expresión seguía siendo seria. Estamos pensando en mudarnos aquí también. ¿Por qué hemos decidido construir un nuevo hospital en esta área? Hay terreno libre y no hay muchos hospitales alrededor. Así que planeamos usar esta casa como base para viajar al hospital. Por eso necesitamos que te mudes. No puedes decírmelo así de repente. Conozco esta casa. Está a tu nombre. Pero deberías irte por el bien de mamá y papá. Solo dame la casa. ¿Por qué puedes decidir eso por tu cuenta? Por supuesto, tanto papá como mamá están de acuerdo conmigo. Realmente te quieren fuera también. Me acordé de eso. Abuelo, había transferido la casa a mi nombre antes de fallecer. En ese momento, no entendía sus verdaderas intenciones. Pero ahora parecía claro que el verdadero jefe de esta casa es papá. Los títulos no importan. Así que vete en silencio. No, esta casa está llena de recuerdos de la abuela y el abuelo. Deja de ser tan infantil. Eres solo un parásito que vive aquí, molestando a todos. Es hora de que te vayas, gritó Michelle como dando un golpe final. Ángela, ¿no crees que eres una mala influencia para tu sobrino? Volví mis ojos hacia mi madre mientras decía esto. ¿Crees que tu sobrino es lindo, verdad? ¿Realmente quieres que te vea viviendo como un parásito, dependiente de tus padres para su educación? Deberías irte. Durante esto, mi padre mantuvo la mirada baja, jugueteando con su teléfono. Dylan permaneció en silencio, pero su escucha atenta sugería que estaba de acuerdo. En ese momento pensé para mí misma, déjalos pensar lo que quieran. Nada de lo que dije les importaría. Quería escapar de este ambiente tóxico lo antes posible. Bien, haz lo que quieras, dije y subí furiosa a mi habitación. Estaba furiosa por todo, pero decidí pensar con calma qué hacer a continuación esa noche. Tomé una decisión para la mañana siguiente. Bajé las escaleras y encontré que la familia de Michelle se había ido. Mis padres parecían estar dormidos y los restos del desastre de la noche anterior permanecían intactos. Tomé mi computadora portátil y me dirigí a un café cercano. Pronto, mi teléfono fue bombardeado con llamadas y correos electrónicos de mi madre exigiendo saber dónde estaba y que regresara a prepararles el desayuno. Pero los ignoré a todos y seguí con mi plan usando mi computadora. Primero, busqué empresas de mudanzas y me comuniqué con una tan pronto como abrieron sus oficinas. Afortunadamente, como no era temporada alta, pudieron venir el mismo día. Programé mi regreso a la casa cuando sabía que mis padres estarían en el trabajo. La casa era un desastre después de unas pocas horas sin mí y suspiré profundamente, con frustración poco después de que llegaron los de la mudanza con un camión grande. La lavadora, la aspiradora, el refrigerador y el microondas, hasta los artículos más pequeños, como los platos, estaban animados cuando tenía los últimos electrodomésticos. Pero después de que todo se mudó, la casa se sentía vacía y un poco triste. Legalmente, esta todavía era mi casa, pero ya no quería que lo fuera. Sin embargo, juré no desperdiciar las intenciones de mis abuelos mientras salía de la casa llena de recuerdos de ellos. Me sentí extrañamente liberado esa noche. Sonó mi teléfono. Era mi madre. ¿Qué diablos está pasando?
Todos los electrodomésticos desaparecieron. ¿Te los llevaste? Por supuesto. Quería que me fuera. Así que me voy, pero naturalmente me quedo con lo que compré. Me alegra que te vayas, pero llevarte los electrodomésticos no está bien. ¿Por qué no? Son míos. Los compré. Los compraste con el dinero del abuelo. No. ¿Cuántas veces tengo que decirte que el dinero del abuelo es muy importante para mí? No lo tocaría. Compré todo con mi propio dinero. Le envié una foto de mi libreta bancaria con la fecha de hoy para comprobarlo. Retiramos 100 pesos. Así que el saldo debería dejar en claro que eres horrible por hacerles esto a tus propios padres. Está bien. No necesitamos tus electrodomésticos. Le pediremos ayuda a Michelle y a su familia. No me importa, pero ustedes deben irse rápidamente. Esa casa está a mi nombre. No seas ridículo. Eso fue lo último que escuché de mi madre. Por dentro, esperaba que Dylan pudiera comprar la casa, no solo los electrodomésticos. Unos días después, Michelle se comunicó conmigo antes de lo esperado. Ángela, espero que ya estés calmada. ¿Podemos hablar una vez más, por favor? Su tono era diferente, como si estuviera pisando con cuidado. ¿Qué quieres? Estoy ocupada con el trabajo. Hazlo rápido. He estado pensando desde entonces. Fue nuestro error tratar de sacarlos. Somos familia. ¿No deberíamos vivir juntos? Después de llamarme parásito, ahora de repente hablas de familia. Absolutamente no. Ustedes ya se han mudado, ¿no? Nos mudamos ayer, pero ha habido algunas complicaciones. Oh, con Dylan. Se puso despedido del hospital. Cierto, lo sé, aunque es sorprendente que te hayas mantenido callado. ¿Cómo sabes que no soy tan despistado como crees? Una amiga mía trabaja en administración en el hospital donde estuvo Dylan. Ella me dijo que lo despidieron por tener una aventura. Resulta que Dylan tuvo una aventura con una enfermera y la dejó embarazada. Trató de convencer a la mujer de que no tuviera al niño para mantener la aventura oculta, pero la mujer, enfurecida, expuso la verdad en todo el hospital. Tenía miedo de que la reputación del hospital se vería afectada. El padre de Dylan decidió despedirlo. Dylan no pudo decirle a Michelle la verdad e inventó una historia sobre la construcción de un nuevo hospital para asegurarse un lugar donde vivir. De hecho, me acabo de enterar recientemente y me sorprendió. Ahora que no tiene dinero, está siendo demandado por compensación por el esposo de la mujer, y papá se fue de casa. Según Michelle, hay escenas en las que mi padre también tuvo una aventura y dejó una nota con papeles de divorcio antes de mudarse, justo antes de que Michelle y su familia se mudaran. Aparentemente, había escrito quejas sobre mi madre en la nota, y después de leerla, mi madre se quedó en la cama. No puedes simplemente dejarnos en un estado tan lamentable. Cierto, Ángela, nos ayudarás, ¿no es así? Todavía tienes el dinero que te dio el abuelo. Cierto, ¿qué estás diciendo ahora? Mamá, me mostró la foto de la libreta del banco. Creo que estás trabajando ahora, después de todo este tiempo, y no crees que podría sustentarlo con mis ganancias. Es irónico que recurran a mí solo cuando les conviene, ¿no? Solo confían en mí cuando les resulta conveniente. No volveré. He tolerado todo porque la casa está llena de recuerdos de la abuela y el abuelo, pero me he dado cuenta de que esos recuerdos siempre estarán en mi corazón. Espera, por favor. No tengo buenos recuerdos con papá, mamá o contigo, así que pedir mi ayuda ahora solo me preocupa. Oh, y asegúrate de mudarte pronto. Esa casa está a mi nombre. Sí, había estado aguantando todo el tiempo, y decir todo esto en voz alta hizo que mi corazón se sintiera más ligero. Estaba convencida de que ahora podría encontrar la felicidad. Por favor, Ángela, ¿vas a abandonar a tu familia así? No respondí a ninguna llamada ni mensaje de mi madre ni de Michelle durante los primeros 3 meses. Me contactaron persistentemente, pero parece que se han rendido. Ahora mis días son tranquilos. Escuché que la pareja abrió un hospital con dinero prestado, pero no atrae a muchos pacientes. Probablemente porque el socio de la aventura de Dylan ha difundido malos rumores. Mi madre desarrolló depresión por la conmoción de la partida de mi padre y actualmente está hospitalizada cuando decidí hacerlo. Decidí mudarme de esa casa y también resolver venderla. Seguí adelante viendo el aviso de venta. Michelle y su familia no tuvieron más remedio que mudarse a un apartamento cercano, cargados de deudas y sin paciencia. No hay mucho que puedan hacer. Ya no es de mi incumbencia. Sin embargo, espero que mi sobrino encuentre la felicidad, ya que él es inocente en todo esto. Mi trabajo va bien y estoy ampliando mi negocio. Agradecida con mis abuelos. Espero algún día encontrar un hogar donde realmente pueda pertenecer. Estoy decidida a seguir viviendo mi vida al máximo. Mi nombre es Audrey.
Y crecí en una familia típica de clase media. Mi papá siempre estaba ocupado con su negocio, y mi mamá era muy estricta en casa. Tenía una hermana mayor, Lisa, que era considerada perfecta por mi mamá. Desde pequeña, aprendí que lo que decía mamá era ley. Si Lisa hacía algo, yo también tenía que hacerlo. Mamá tomaba todas las decisiones, y aunque papá estuviera en casa, mamá siempre salía con la suya. A medida que fui creciendo, el control de mamá solo se hizo más fuerte. Ella decidía todo por mí, desde mi ropa hasta mis amigos. Lisa prosperaba bajo su control y siempre era vista como la favorita. Cuando Lisa estaba en su último año de preparatoria, empezó a salir con Rachel, cuya familia era muy adinerada. Mamá estaba encantada. ¿Viste cómo la miró?, dijo mamá después de su primera cena. Pronto estaremos planeando una boda. Puse los ojos en blanco pero me mantuve en silencio porque sabía que discutir con mamá era inútil. Como era de esperar, la relación de Lisa y Rachel avanzó rápidamente. Para cuando yo estaba en el último año de preparatoria, estaban comprometidos, y mamá estaba eufórica. Una noche, mamá me dijo con una mirada que temía: Audrey, también necesitamos empezar a pensar en tu futuro. Lisa ha salido tan bien, y tú eres una chica tan bonita. Estoy segura de que podemos encontrarte a un buen joven de una buena familia. Me sentí incómoda y dije: mamá, todavía estoy en la preparatoria, ¿no puedo concentrarme primero en la universidad? Mamá hizo un gesto con la mano despectivamente. Claro, la universidad es importante, pero asegurar tu futuro es igualmente crucial. Rachel tiene un primo un poco mayor que tú que ayuda con el negocio familiar. Creo que se llevarían muy bien. Así, de nuevo, estaban decidiendo mi futuro por mí. Miré a papá en busca de apoyo, pero él solo me dio una sonrisa débil y regresó a su estudio. Como de costumbre, estaba sola, tal como mamá lo había planeado. Terminé en una cita con el primo de Rachel, James. Era guapo, pero desde el principio, algo no estaba bien. Entonces, Audrey, dijo James, reclinándose en su silla en el elegante restaurante que él eligió. Escuché que vas a empezar la universidad pronto. ¿Qué planeas estudiar? Empecé a responder, pero me interrumpió. Negocios, ¿verdad? Es la opción inteligente. Necesitarás saber de eso cuando seas parte de nuestra familia. Me sorprendió y traté de responder, pero me cortó de nuevo. Créeme, los negocios son el camino a seguir. Hablaré con la oficina de admisiones en mi universidad. Me deben un favor. Así fue como transcurrió la noche. James hablaba, yo escuchaba, y cada vez que intentaba compartir mis propios pensamientos, él me callaba rápidamente. Al final de la noche, me sentí atrapada. Aunque tenía dudas, mamá y Lisa estaban encantadas. Es perfecto para ti, dijo Lisa emocionada cuando llegué a casa. ¿Viste su reloj? Probablemente cuesta más de lo que papá gana en un mes. Forcé una sonrisa, sin querer arruinar su entusiasmo, pero con el paso de las semanas y mientras seguía saliendo con James, me sentía cada vez más incómoda. Siempre me decía qué hacer, qué ponerme y cómo comportarme. Era como tener otra madre dominante, pero aún peor. Una noche, después de que James había planeado nuestras próximas 3 citas sin consultarme, decidí que había tenido suficiente. Al día siguiente, lo llamé. James, necesitamos hablar, dije, con el corazón acelerado. Claro, cariño, ¿qué pasa? Su tono casual realmente me molestó. Respiré hondo. No creo que esto esté funcionando. Eres un gran tipo, pero, espera, me interrumpió. ¿Esto es por lo que pasó anoche cuando pedí por ti? Sé lo que es mejor. Te acostumbrarás. No, James, no es solo eso. No creo que seamos adecuados el uno para el otro. Quiero terminar. Hubo un largo silencio. Cuando habló de nuevo, su voz era fría. Estás cometiendo un error. Audrey, no encontrarás a alguien mejor que yo. Piensa en tu familia y en tu futuro. No seas tonta. Colgué, con la mano temblando. Me había liberado, pero mi alivio duró poco. Cuando mamá se enteró, se volvió loca. ¿En qué estabas pensando?, gritó. James es perfecto para ti. ¿Quieres terminar sola? ¿Quieres avergonzar a esta familia? Traté de mantener mi posición, pero la presión era abrumadora. Mamá y Lisa seguían uniéndose contra mí, desgastándome. Organizaron encuentros accidentales con James, dejándonos solos siempre que él venía. La presión constante era agotadora, y cada día mi determinación se debilitaba. Eventualmente, cedí a la presión constante. Está bien, le dije a mamá, sintiéndome derrotada. Le daré otra oportunidad a James. La expresión de victoria en su rostro me enfermaba.
pero estaba demasiado agotada para discutir. Seguí adelante con la relación con James, haciendo lo que todos querían que hiciera. Mamá y Lisa estaban encantadas. A menudo las escuchaba hablar emocionadas sobre el futuro, haciendo planes sobre cómo manejarían la empresa una vez que James y yo estuviéramos casados. Soñaban con todo el dinero y las oportunidades que se les presentarían. Como si controlar mi vida amorosa no fuera suficiente, Lisa también decidió planear toda mi carrera. Una noche, irrumpió en mi habitación, luciendo emocionada. Audrey, ya tengo todo planeado, dijo. Hay un trabajo perfecto para ti en la empresa de Rachel y James. Vas a ser la jefa de relaciones públicas. Por eso vas a ir a Hillside Business College. Ya elegí tus clases. Por mucho que protestara, Lisa no escuchaba. Antes de darme cuenta, ya estaba inscrita en Hillside, estudiando materias que no me interesaban. Cada día era una lucha y me sentía cada vez más desanimada. Después de una semana particularmente dura, no pude soportarlo más. Llamé a papá y le conté todo. Para mi sorpresa, me escuchó. Audrey, dijo, esta es tu vida. Si no eres feliz, necesitas hacer un cambio. Te apoyaré, sea lo que sea que decidas. Con el apoyo y la ayuda financiera de papá, decidí hacer un cambio. Apliqué a una universidad en otra ciudad que ofrecía programas en los que realmente estaba interesada. Cuando fui aceptada, empaqué mis cosas y me fui sin mirar atrás. Después de establecerme en mi nueva ciudad, sabía que tenía que dar un último paso. Con las manos temblorosas, escribí un mensaje a James. James, lo siento, pero ya no puedo continuar con esto. No te amo y no quiero verte de nuevo. Por favor, respeta mi decisión. Envié el mensaje, esperando que entendiera. Respondió rápidamente, y mi corazón se hundió al leerlo. Audrey, no estás pensando con claridad. Voy a hablar con tu madre y con Lisa. Ellas te harán ver la razón. No te vas a ir a ningún lado. Estamos hechos el uno para el otro. Me sentía enferma, incluso desde lejos. Seguían tratando de controlarme. Pasaron los meses, y prosperé en mi nueva ciudad. Hice amigos, me fue bien en mis clases, y por primera vez en años, me sentía como yo misma. Entonces, en la fiesta de graduación de una amiga, conocí a Tom, el hermano de uno de los graduados. Era amable, divertido y, lo más importante, me escuchaba. Empezamos a salir y me enamoré profundamente. Este era un amor verdadero, no el afecto forzado que había sentido con James. Cuando Tom propuso un año después, dije que sí sin dudar. Con las manos temblorosas, llamé a mis padres. Mamá, papá, dije cuando contestaron, voy a ir a casa de visita y voy a llevar a mi prometido. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Cuando llegamos a la casa de mis padres, papá nos recibió cálidamente, realmente feliz. Sin embargo, mamá y Lisa estaban frías y distantes. En la cena, comenzaron las preguntas. Entonces, Tom, preguntó mamá con un tono dulzón y falso, ¿qué puesto tienes en tu empresa? Tom parecía confundido. Oh, apenas estoy comenzando como asociado de marketing a nivel inicial. Vi la decepción en los ojos de mamá, y Lisa rápidamente intervino. ¿Y qué pasa con el negocio familiar? No tenemos un negocio familiar, dijo Tom honestamente, mis padres son maestros. La habitación pareció volverse más fría, la sonrisa de mamá se tornó forzada. Audrey, querida, ¿puedo hablar contigo en la cocina? Preguntó mamá. En la cocina, la fachada tranquila de mamá se desmoronó. ¿Estás loca? Dijo. Tenías a James, un hombre exitoso y adinerado que podría haberte mantenido, ¿y eliges a este? Antes de que pudiera responder, la puerta principal se abrió y, para mi sorpresa, James entró como si fuera el dueño del lugar. Se acercó y me rodeó con un brazo. Hola, cariño, ¿me extrañaste? Tom se levantó, enojado, y le dijo a James que se alejara de mí. Mamá se volvió hacia Tom, con la voz helada. Tú, chico grosero y arrogante, ¿cómo te atreves a entrar en nuestra casa y tratar de llevarte a nuestra hija? Sal de aquí ahora mismo. Ya había tenido suficiente. Me quité el brazo de James y tomé la mano de Tom. Nos vamos, dije, con la voz firme a pesar del caos. Mientras salíamos, escuché a mamá, Lisa y James gritándonos, pero por una vez, no me importó. Estaba eligiendo mi propio camino con alguien que realmente me amaba por lo que soy. A pesar del drama con mi familia, Tom y yo seguimos adelante con nuestros planes de boda. El gran día finalmente llegó y fue hermoso, casi perfecto. La única desventaja fue que mi madre y mi hermana no vinieron. Durante la recepción,
Recibía miradas preocupadas y preguntas susurradas de los familiares. Podía ver que la familia de Tom estaba confundida y preocupada. ¿Cómo podía explicar que mi propia madre y hermana se habían mantenido alejadas porque no aprobaban al hombre que amaba? Después de la boda, Tom y yo nos mudamos a su apartamento para comenzar nuestra nueva vida juntos. En su mayoría, las cosas estaban genial. Éramos felices. Estábamos enamorados y emocionados por nuestro futuro. Pero había un problema: las festividades familiares en casa de mis padres. En el primer día de Acción de Gracias después de nuestra boda, decidimos ir, con la esperanza de hacer las paces. Fue un error. Cuando entramos, me quedé paralizada. James estaba sentado en la mesa del comedor como si fuera parte de la familia. Audrey, dijo mamá con una dulzura falsa, mira quién está aquí. ¿No es genial que James se haya unido a nosotros? Vi cómo la mandíbula de Tom se tensó, pero se mantuvo en silencio. Más tarde, mientras estábamos limpiando, James me acorraló en la cocina. Hola, Audrey, dijo, inclinándose, ¿podemos hablar a solas, por los viejos tiempos? Antes de que pudiera responder, Tom apareció, luciendo furioso, agarró a James por la camisa y lo empujó. Aléjate de mi esposa, dijo enojado. Mamá irrumpió, con la cara roja de rabia. ¿Cómo te atreves?, le gritó a Tom, sal de mi casa, tú. Nos fuimos, pensando que eso había terminado, pero en cada festividad y reunión familiar, pasaba lo mismo. James estaba allí, mamá lo mimaba, y Tom y yo nos íbamos sintiéndonos heridos y enojados. El punto de quiebre llegó cuando vi las publicaciones en redes sociales. Mamá y Lisa habían compartido fotos de mi infancia, incluidas algunas con James, con subtítulos acusándome de abandonar a la familia y diciendo que Tom nos estaba separando. Esa noche, me senté frente a mi computadora y escribí una publicación detallada. Compartí todo: los años de manipulación, la presión para estar con James y cómo constantemente socavaban mis decisiones. Expliqué cómo intentaron controlar cada aspecto de mi vida, desde mi carrera hasta mis relaciones, y por qué Tom y yo habíamos dejado de asistir a los eventos familiares. La respuesta fue abrumadora. Los comentarios comenzaron a llegar de familiares y amigos, muchos sorprendidos por lo que había pasado y ofreciendo su apoyo. La gente empezó a criticar el comportamiento controlador de mamá y Lisa, y la simpatía hacia ella se convirtió en crítica. Después de mi publicación, dejé de hablar con mamá y Lisa, mantuve el contacto con papá, quien me apoyó mucho. Esto enfureció a mamá, que intentó persuadir a papá para que me obligara a divorciarme de Tom y casarme con James en su lugar. Papá siempre había hecho lo que mamá quería, pero esta vez se defendió, le gritó y le entregó los papeles del divorcio. Se separaron, y papá permitió que mamá se quedara con la casa para evitar pagarle una pensión alimenticia. Se mudó con solo una maleta, utilizando sus ahorros para alquilar un lugar cerca de Tom y yo. Mamá y Lisa no manejaron bien la salida de papá. Sus redes sociales estallaron con publicaciones culpándome de haber volteado a papá en contra de mamá y de arruinar a la familia. La presión fue abrumadora, no pude soportarlo más, así que bloqueé sus cuentas y puse mis perfiles en privado. Al hacer clic en el botón de confirmar, sentí un nudo en el estómago. Al principio pensé que era solo estrés, pero la sensación no se iba. Fui a la farmacia y, tras una espera ansiosa, descubrí que estaba embarazada. Estaba emocionada y asustada al mismo tiempo. Esperaba que esta noticia pudiera hacer que mamá y Lisa se echaran atrás. Pero mi esperanza no duró. De alguna manera, mamá se enteró del embarazo, probablemente a través de algún familiar que no había bloqueado. En lugar de comunicarse con felicitaciones, empezó a difundir rumores desagradables. ¿Ya oíste?, me testeó mi prima. Tu mamá está diciendo que el bebé es de James. Dice que has estado engañando a Tom. Miré el mensaje en estado de shock, con la mano automáticamente yendo a mi abdomen a un plano. ¿Cómo pudo hacer esto? El estrés era demasiado. Esa noche, Tom me encontró llorando en el sofá. Sin decir nada, me envolvió en sus brazos y me dejó llorar en su hombro. Cuando finalmente me calmé, levantó mi barbilla con ternura, con los ojos llenos de amor y preocupación. Esto tiene que parar, dijo suavemente. Necesitas un descanso de todo este drama. ¿Qué te parece si tomamos unas vacaciones? Solo tú y yo. En algún lugar tranquilo donde puedas relajarte y concentrarte en ti misma y en nuestro bebé. La idea era tentadora, pero dudé. No puedo simplemente dejarte manejar todo esto solo. Él sonrió y sacudió la cabeza. Estaré bien, tú y el bebé son mi prioridad. Déjame cuidar de ti. Antes de que me diera cuenta, Tom había reservado una estancia de una semana en un tranquilo resort campestre.
mientras empacaba mis maletas. Sentí un atisbo de esperanza, alejarme de todo el caos por una semana sonaba perfecto. Durante los primeros días en el resort, finalmente encontré la paz que tanto anhelaba. El lugar era hermoso, con bosques verdes y lagos tranquilos. Pasaba mi tiempo leyendo, dando caminatas relajantes y disfrutando del aire fresco. Se sentía maravilloso finalmente relajarse. Pero en el tercer día, mi calma se vio interrumpida. Cuando entré al área de comedor del resort, me quedé paralizada. Lisa, su esposo Richard y James estaban sentados en una mesa cercana. Mi corazón se hundió. Esto no podía ser una coincidencia. Lisa me vio y me saludó como si fuéramos las mejores amigas. Audrey, qué sorpresa, ven a unirte a nosotros. Sacudí la cabeza. Por favor, déjame en paz. Estoy aquí para descansar. Claro, Lisa no aceptó un no por respuesta. Durante los siguientes 2 días, no dejaba de aparecer donde quiera que yo estuviera. Se sentaba en mi mesa con Richard y James, charlando y riendo como si todo fuera normal. Seguía tomándose selfies con nosotros y publicándolas en línea con leyendas como reunión familiar y qué bueno volver a conectar. Me sentía enferma. Sabía que estaba tratando de hacer parecer que yo estaba pasando un buen rato con James para crear problemas entre Tom y yo. Le envié un mensaje a Tom para informarle lo que estaba pasando. Para el 5.º día, no pude más y decidí acortar mi viaje y regresar a casa. Mientras salía de mi habitación con mi maleta, Lisa apareció en la cima de las escaleras. Audrey, espera, llamó Lisa, no puedes irte. James está dispuesto a perdonarte. Incluso dice que adoptará a tu bebé y aún quiere casarse contigo. Sentí una oleada de náuseas que no tenía nada que ver con mi embarazo. No me siento bien. Lisa, por favor, déjame en paz. Intenté bajar las escaleras, pero Lisa me agarró del brazo. Eres una tonta, susurró. ¿No puedes ver lo que es mejor para ti? Suéltame, grité, tratando de zafarme. Ella me soltó el brazo, pero el tirón repentino me hizo perder el equilibrio. Caí por las escaleras, todo girando a mi alrededor, y luego todo se volvió oscuro. Cuando recobré el sentido, estaba al pie de las escaleras. Tom estaba inclinado sobre mí, luciendo muy preocupado. ¿Cómo había llegado allí? El dolor en mi abdomen era insoportable. Las siguientes horas fueron una confusión de sirenas de ambulancia, pasillos de hospital y doctores preocupados. A pesar de sus esfuerzos, era demasiado tarde. Había perdido al bebé. Mientras yacía en la cama del hospital con Tom sujetando mi mano, la realidad de lo que había sucedido me golpeó con fuerza. Lo que se suponía debía ser una escapada tranquila se había convertido en una pesadilla. Las acciones implacables de mi hermana me habían costado a mi hijo. Sentía una tristeza profunda, pero también una gran ira. La pérdida no fue solo un terrible accidente, fue el resultado del comportamiento imprudente y manipulador de Lisa. Con el apoyo de Tom, decidí tomar acciones legales contra Lisa. El juicio fue difícil, pero tenía pruebas sólidas. Varias personas en el resort vieron el enfrentamiento de Lisa conmigo en las escaleras, y las cámaras de seguridad confirmaron su comportamiento peligroso. El juez falló a mi favor y me otorgó 10,000 pesos en compensación. Cuando mamá se enteró de la demanda, se enfureció. Me llamó y dijo, te has pasado de la raya. Audrey, ¿demandar a tu propia hermana? Ya no eres mi hija. La llamada terminó, y con ella, se cortó el último vínculo con mi madre, aunque se sintió como un cierre definitivo. Me sorprendió sentir alivio. Tom y yo decidimos empezar de nuevo. Vendimos nuestro departamento y compramos una casa nueva, manteniendo nuestra nueva dirección en secreto para mamá y Lisa. Solo papá sabía dónde vivíamos, y prometió mantenerlo en silencio. Este cambio fue el inicio de nuestra recuperación. Empecé a ver a una psicóloga para ayudarme a enfrentar el trauma de perder a nuestro hijo y los problemas familiares. Poco a poco, comencé a sentirme como yo misma nuevamente. Con el tiempo, nuestra vida se volvió pacífica. Luego, una mañana, descubrí que estaba embarazada de nuevo. Compartí la noticia con Tom, y él dijo, lo mantendremos en secreto por ahora. Nadie más necesita saberlo hasta que estés lista. Mantuve nuestro embarazo en secreto, sin decírselo a nadie, ni siquiera a papá. Seguí todos los consejos de mi médico y tomé precauciones adicionales. A medida que mi vientre crecía, finalmente le contamos a papá, pidiéndole que lo mantuviera en privado. El embarazo transcurrió sin problemas, y después de lo que parecieron ser los 9 meses más largos, tuvimos una bebé saludable y hermosa. La vida se acomodó en una rutina encantadora. Nuestra hija, Lily, ya tenía 6 meses, y traía tanta alegría y risas a nuestras vidas.
Tom y yo estábamos adaptándonos a ser padres, y cada día, el dolor del pasado parecía desvanecerse un poco más. Una tarde, mientras estaba poniendo a Lily a dormir la siesta, recibí una llamada de un número desconocido. Decidí contestar. Hola, dije con cautela. Audrey, soy tu madre. Me quedé paralizada y casi se me cae el teléfono. Antes de que pudiera decir algo, continuó, con un tono inusualmente humilde. Tu hermana también está aquí. Necesitamos tu ayuda. Mientras explicaban, sentí una mezcla de emociones, lástima, ira y un extraño sentido de justicia. El esposo de Lisa había quebrado, y ella lo había dejado. Estaban en una situación financiera muy complicada. Necesitamos que hables con tu padre, dijo mamá, convéncelo de que nos ayude, y necesitamos que devuelvas el dinero de la demanda. Respiré hondo y reuní mis fuerzas. Lo siento, pero no puedo hacer eso. Papá toma sus propias decisiones, y ese dinero me fue otorgado por el tribunal. Por favor, no me vuelvan a contactar. Justo en ese momento, Lily empezó a llorar en la habitación de al lado. La voz de mamá se volvió afilada. Es un bebé. Audrey, ¿tienes una hija? Cerré los ojos, frustrada por el mal momento. Sí, tengo una hija, una nieta. La voz de mamá se volvió más fuerte. ¿Cómo pudiste ocultarme esto? Quiero ver a mi nieta. No puedes mantenerme alejada de ella. Su griterío despertó completamente a Lily, haciendo sus llantos aún más fuertes. Mi enojo aumentó. Perdiste cualquier derecho a estar en la vida de mi hija cuando me desheredaste, dije con frialdad. Si tú o Lisa intentan contactarme de nuevo, pediré una orden de restricción. Adiós. Colgué la llamada y bloqueé el número de inmediato. Con las manos temblando, Tom entró, cargando a una Lily inquieta. ¿Quién era?, preguntó, preocupado. Mi madre y mi hermana, respondí, tomando a Lily de sus brazos. Están pasando problemas económicos y querían ayuda. Les dije que no. Tom nos abrazó a las dos. Hiciste lo correcto, dijo con ternura. Más tarde esa semana, llamé a papá para ponerlo al tanto sobre mamá y Lisa. Suspira profundamente. Lo sé, cariño. También intentaron contactarme, dijo. He oído que los han desalojado y ahora viven en una zona peligrosa. Sentí un breve momento de tristeza, pero rápidamente me enderecé. Ellas tomaron sus decisiones. Papá, no podemos permitir que nos arrastren de nuevo a sus problemas. Tienes razón, concordó él. ¿Cómo está mi pequeña princesa? Mientras le contaba los últimos logros de Lily, sentí una profunda gratitud. A pesar de todo, tenía un esposo amoroso, una hija hermosa y un padre que me apoyaba. Habíamos construido una vida llena de amor y respeto, lejos del drama y la manipulación de mi pasado.